Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. El Señor les bendiga a todos en esta hora. Que reciban un cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Agradecido al Señor por estar aquí para grabar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar este servicio leyendo nuestras Biblias en el Salmo 22. Salmo 22. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele a él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú es el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, y desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como agua, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tieso se secó mi vigor. Y mi lengua se apagó mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies, cortar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan, y repartieron entre sí mi vestido, y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, y del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció, ni abominó la aflicción del afligido, ni el del escondido su rostro, sino que cuando clamó a él le oyó, y de ti será mi alabanza en gran congregación. Mi voto pagaré delante de los que le temen, comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que lo buscan, vivirá vuestro corazón para siempre, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La prosperidad le servirá, y esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia, a pueblo no nacido aún, anunciarán el que hizo esto. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Bondadoso y precioso Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por haber pagado el precio por nosotros, Señor, porque no lo merecemos, Señor. Oh, Señor, te damos las gracias, Señor. Gracias por todas las cosas que tú has hecho por nosotros y porque estamos de pie, Señor. Te damos las gracias, Señor.
Te pido que bendiga este servicio, Señor. Bendice este cántico, Señor. Bendice al músico, Señor. Y bendice a tu siervo que va a traer la palabra. Haz que corra y sea glorificada. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a nuestros himnarios. En la página 38, el himno 76. El nombre de Jesús. Gloria a Dios. Tan dulce el nombre de Jesús, sus bellas notas al cantar, que mi alma llena al proclamar el nombre de Jesús. Para siempre es. Cristo, yo te aclamaré por siempre, oh mi Cristo. Adoro el nombre de Jesús. Jamás me faltará su amor y pone aparte mi dolor. El nombre de Jesús, oh, Cristo, qué dulce es. Para siempre, Cristo, yo te aclamaré por siempre, oh mi Cristo. Tan puro el nombre de Jesús, que mi pesar pudo quitar, y grata paz a mi alma da, el nombre de Jesús, oh, Cristo, qué dulce es. Cristo, para siempre, Cristo, yo te aclamaré por siempre, oh mi Cristo. El dulce nombre de Jesús, por siempre quiero alabar, y todos deben ensalzar el nombre de Jesús, oh, Cristo, qué dulce es. Cristo, para siempre es. Cristo, yo te aclamaré por siempre, oh mi Cristo. Cristo, qué dulce es. Cristo, para siempre es. Cristo, yo te aclamaré por siempre,
Amén. El nombre del Señor Jesús es precioso. Estemos atentos a la palabra. Que el Señor les bendiga. Bien, buenos días, Señor les bendiga nuevamente por la gracia del Señor en este lugar para llevar la palabra bendita del Señor, esa palabra que es vida, pues Él dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El hombre puede hablar y el viento se lleva las palabras, pero cuando Dios habla es un espíritu y ese espíritu hace aquello para cual Dios envía su palabra y no vuelve a él vacía, dice, sino que hará aquello para cual Dios le envió. Yo espero pues en esta mañana que el Señor envíe su palabra para salvación, para sanidad, para que usted vea, ¿verdad?, en el momento que estamos viviendo en este mundo lleno de pecado, lleno de incredulidad, lleno de tanta maldad. Estamos viendo pues una señal que en el tiempo de Jesús estaba ya profetizado por esos grandes profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? La señal que los judíos conocían cuando llegara este personaje tan importante que habló Moisés, profeta como yo levantará Jehová. Y ese es uno de los grandes acontecimientos que está ocurriendo hoy en la tierra. Y como ayer, hoy, pasó por encima de mucha gente esa señal mesiánica que por la gracia del Señor, pues vamos a hacer un corto comentario en nuestras Biblias de esa señal tan pasada por alto que fue allá pasada por alto en aquel tiempo cuando ya los pergaminos hablaban de ese hombre que iba a venir, ¿verdad?, a desatar completamente al hombre del pecado y de la maldad y regresar al hombre a través de ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, a regresar al hombre a la condición original, ¿verdad?, que estaba cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y recuerda que no fue este hombre el que hizo su imagen, este hombre lo hizo del polvo de la tierra. Él hizo a su imagen, fue el hombre que no se ve, ese hombre espíritu, que no tenía cuerpo, pero Dios le hizo un cuerpo para que labrara la tierra, y nosotros vemos pues que ese fue el que cayó, ¿verdad? Ese hombre creado del polvo de la tierra, y también sufrió ese hombre que hizo él a su imagen, también sufrió eso, por eso dice, el alma que pecare, esa morirá. Pero entendemos pues que Dios tenía un plan perfecto en su mente infinita, y Él tenía un plan para restituir nuevamente al hombre, o restaurar al hombre a la condición original en la cual Él estaba. Recuerde que Él hizo a ese hombre que hizo en el huerto del Edén un agente con libre albedrío, para que él decidiera entonces qué camino tomar. Y ahí estaban dos árboles, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y también estaba el árbol de la vida, y ellos escogieron el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero nosotros vemos que ese hombre con ese libre albedrío, pues, escogió mal, pero Dios prometió, ¿verdad?, restituirlo, porque Adán no podía regresar por sí solo a la condición en que él estaba, porque el Señor le advirtió, el día que comas de ese árbol, ese día morirás. Y eso fue lo que pasó. El hombre era eterno y tenía un cuerpo hecho de la tierra, pero era eterno. Y ese hombre cayó, y por causa de esa desobediencia, pues tenemos lo que tenemos hoy en el mundo. Usted ve estas enfermedades, usted ve estas epidemias, usted ve estos espíritus malos, porque es un espíritu el que está aquí en la tierra hoy haciendo tanto daño, y ese espíritu pues no vaya a creer que está haciendo como él quiere. Esa es una orden divina de juicio, porque hoy como ayer no han reconocido la señal mesiánica que está aquí en la tierra hoy, y vamos a hablar un poquito sobre eso, y queremos pues ponernos en la mano del Señor, que sea Él el que hable y no nosotros, que Él ponga la inspiración necesaria para que usted que está ahí, mi hermano y mi hermana y amigo, entienda estas palabras que se van a decir.
Leemos entonces en el libro de San Mateo, el capítulo 12, comenzando desde el verso 38, una escritura muy conocida, pero conviene pues que nosotros, ¿verdad?, como atalayas, le advirtamos al pueblo el peligro que viene y que ya está encima de nosotros casi, para que usted vea que cuando Dios habla y llega el tiempo de cumplir su palabra, llueve, truene o relampaguee, Él hace, como Él dice, cuando se llegue el tiempo del cumplimiento, en los tiempos de su palabra. Entonces comenzamos leyendo en el nombre del Señor Jesucristo, Mateo capítulo 12, comenzando desde el verso 38, dice así: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los pines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Yo quiero hacer énfasis en estas palabras, en el verso en el verso donde dice la condenará a la reina, condenará a esta generación. En el verso 42, la reina del sur se levantará y en el juicio con esta generación tiempo presente. Bien que lo leyó hace 2000 y tantos de años, pero aquí está en tiempo presente también. Entonces esta generación en la cual estamos nosotros, mi hermano y mi hermana y amigo, está pidiendo señal, pero le será dada la señal de Jonás profeta. ¿Por qué? Porque Nínive se arrepintió cuando Dios mandó ese profeta allá de sus pecados, y era una ciudad pecaminosa, un pueblo pecaminoso bastante corrompido. Pero lo que hace Dios, ¿verdad? Ellos se arrepintieron. Y esta mujer corrió bastante peligro, y no solamente peligro vamos a decir, en el trayecto de 3 meses que fue llegó allá, sino que hubo, ¿verdad?, cierta oposición, porque ella era una mujer una ciudad donde era idólatra, y ella tenía que hablar con el sacerdote para, ¿verdad?, ir allá que Salomón a ver si era verdad el comentario que se oía o no. Entonces, proseguimos después de la oración, vamos a orar para que el Señor sea el que abra las Escrituras a nuestros corazones y veamos, mi hermano y mi hermana y mi amigo, la hora tan inminente en que estamos viviendo, porque un día de esto sucederá algo imprevisto que usted y yo nunca nos imaginábamos que iba a ser tan rápido. Pero las señales hablan, las señales dicen el tiempo en que estamos viviendo. Padre, gracias te damos por esta hora, cuando podemos hablar tu palabra y podemos llevarla a aquellos corazones que por tu gracia, Señor, se abrirán para escuchar esta palabra, y para que ellos estén alerta y pendientes de que así como tú viniste una vez a esta tierra vestido de carne, hoy estás otra vez vestido de carne en una iglesia, Señor, aquí en la tierra, dando tus señales y tus maravillas, para que el mundo vea, Señor, que tú no te quedaste en el sepulcro, sino que has resucitado, y tenemos pruebas indubitables en nuestros cuerpos, en nuestra alma, en nuestro espíritu, de que tú estás aquí en la tierra ahora mismo, como tú dijiste allá, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Gracias te damos porque el cumplimiento de esa palabra la estamos viendo, como Simeón una vez vio el cumplimiento de aquella promesa que tú le dijiste, y él se fue después que tu promesa, Señor, él la vio con sus ojos. Y nosotros estamos viendo ahora mismo en esta tierra, Señor, las promesas que tú has dado,
Gracias. Gracias por esta palabra tuya, que vive y permanece para siempre, Señor, y que nunca caerá en tierra. Gracias te damos porque somos testigos oculares de que la señal mesiánica está aquí en la tierra hoy. Gracias por esa señal y gracias porque la hemos reconocido, porque en el tiempo pasado, Señor, tu pueblo allá, los judíos no reconocieron esa señal, pero esa señal está aquí ahora mismo porque la hemos identificado por lo sobrenatural, Señor, que ha sido. Gracias. Bien, es importante pues reconocer, mi hermano y amigo, dónde estamos nosotros parados hoy, qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ocurrió en el tiempo de Jesús antes de que Él llegara. Pues sin duda que se adelantaron muchos diciendo que eran el Cristo, que eran esto y que eran aquello. Nosotros vemos a ver cómo Gamaliel habló de aquellos 400 hombres que se llamó que un hombre llamado Bar Jesús. Y él les dijo, ¿verdad? Dejen quieto a esa gente que si es de Dios, pues eso progresará y si no, ustedes se encontrarán peleando en contra del Señor. Entonces vemos, hermano, esta escritura, que esta gente le estaba, ¿verdad?, pidiendo señal al Señor, y yo creo que la señal más grande que ellos tenían, la tenían enfrente, la señal más grande que ellos tenían estaba parado enfrente de ellos, que era Dios vestido de carne. Así como Él llegó a Sodoma y a Sodoma y a Gomorra, o no llegó allá, sino que antes de llegar ahí Él se quedó con el elegido llamado Abraham y mandó a los ángeles a investigar qué era lo que pasaba en esa tierra tan corrompida y llena de maldad. Por eso el Señor aquí dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Entonces la señal del profeta Jonás fue tremenda, ¿verdad que sí? Porque resulta que él duró 3 días y 3 noches en el vientre de un animal grande, ahí de una ballena, podemos decir, pero la Biblia dice que un pez, ¿verdad?, grande, un pez preparado por el Señor para que se tragara a Jonás, y Jonás pues simplemente estaba haciendo la voluntad del Señor porque ese pueblo de Nínive creía en un Dios pez, y cuando Dios permitió, ¿verdad?, que aquella tempestad tomó ese barco en el mar, entonces ese hombre tenía que ser echado en el mar para que la tempestad se calmara, y ese pez iba a tragar a Jonás y lo iba a vomitar allá en la orilla de ese pueblo llamado Nínive. Y como ellos creían en un Dios pez, pues al vomitar ese pez, ese hombre, ellos dijeron: nuestro Dios ha traído un profeta. Y Él les dijo entonces lo que Dios pensaba hacer con ellos si no se arrepentían. Y ya usted sabe la historia, como ellos se arrepintieron, y aún el profeta no le gustó, se disgustó porque Dios, ¿verdad?, los perdonó porque ellos pidieron perdón y se arrepintieron de sus maldades. Por eso aquí está hablando, ¿verdad?, porque estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 y 3 noches, y los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, con aquella y con esta, ¿verdad? Se levantarán ellos, la ciudad de Nínive, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Cuando estamos hablando y diciendo he aquí más que Jonás en este lugar y he aquí más que Salomón en este lugar, estamos hablando y podemos decir he aquí más que todos los profetas en este lugar está el espíritu de profecía en este lugar, que es el Espíritu Santo, ¿verdad?, advirtiéndole a usted y a mí que esa señal que ellos estaban pidiendo era el mismo que estaba allí. Era la señal de aquel profeta Isaías que habló que había de venir un Salvador para rescatar al hombre de sus pecados y de todas sus maldades.
Pero esa generación no se arrepintió, igual que esta. Vemos hoy en día, mi hermano y mi hermana y mi amigo, que todo lo que está pasando en el mundo con esta epidemia y vienen cosas más terribles, ustedes lo verán con sus propios ojos y ya está aconteciendo, han colapsado los hospitales, las clínicas, todo está, ¿verdad?, indicando que vienen juicios porque la gente a pesar de eso no se ha arrepentido, al contrario, como que los insta más Satanás a que hagan maldades, a que no le pongan cuidado a eso, porque muchos no creen que eso está ocurriendo, pero sí está ocurriendo. Usted sabe que sí está ocurriendo. Entonces, simplemente esto es un juicio que Dios manda aquí a la tierra, porque así como Él mandó ese pan de vida, y dijo, yo soy el pan vivo que descendí del cielo, pues ese pan vivo que descendió del cielo para salvar a la humanidad, ellos lo mataron. Y ellos estaban pidiendo señal, pero el Señor le dijo, no les será dada señal, sino la señal de la resurrección. Ahora, ¿cuál es la vindicación y cuál es la evidencia de que Él no se quedó en el sepulcro? Porque estamos hablando de una resurrección, de que Él se levantó de los muertos y Él dijo, nadie me quita la vida, tengo poder para tomarla, y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y no fueron palabras que se la llevó el viento, sencillamente que Él probó que lo que estaba hablando era cierto porque Él era Dios. Sencillamente murió su carne, pero el Espíritu Santo que estaba en Él no podía morir, que era Él mismo. Muchos los ponen como tres divinas personas, pero Dios es uno solo. Usted ve al final del Apocalipsis que sale en un caballo blanco y dice, Rey de reyes y Señor de señores. No dice, Reyes de reyes y Señores de señores. Dice, Rey de reyes y Señor de señores, que Él es el Rey de todo lo que está en el sitio oscuro y también donde hay luz. Porque Él hizo todo por Él y para Él. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta señal, estamos hablando de algo muy serio, porque cuando esa señal llegó en ese tiempo, esa señal fue manifestada más de una vez. Y creo que no le hicieron muchos casos, ¿verdad?, a esa señal en ese tiempo, porque la Biblia le hablaba a ellos y sencillamente aquellos apóstoles de Juan, aquellos discípulos de Juan, cuando fueron, ¿verdad?, y le preguntaron que si él era, ¿verdad?, díganle a Juan que los cojos andan, los ciegos ven. Esa era la señal, ¿verdad?, que estaba esperando ese hombre, porque él conocía su trabajo, él conocía, ¿verdad?, lo que él tenía que hacer, y era presentar al Cordero de Dios. Por eso, cuando le dijeron, ¿quién eres tú? Tú eres esto, tú eres aquello, no, ni su nombre lo dijo. Él fue a las Escrituras y dijo, yo soy la voz que clama en el desierto. Entonces, allí estaba él para presentar ese Mesías que vino para, ¿verdad?, para presentar a ese sacrificio perfecto que había de ser crucificado y, ¿verdad?, muerto por nuestros pecados, porque eso fue el plan de Dios, ¿verdad?, llevar al hombre a través de ese sacrificio a la condición original que él estaba al comienzo, al principio, porque el pecado tenía que ser abolido completamente, el pecado tenía que ser deshecho completamente de los hijos de Dios, y solamente la sangre de Jesucristo era el que la podía hacer. Y como nosotros creemos, ¿verdad?, en las cosas espirituales, en las cosas sobrenaturales, cuando estamos hablando de la sangre, usted puede decir, hermano, ¿y cómo hago yo para aplicarme esa sangre hoy? Estamos hablando de la vida que estaba en esa sangre, porque la vida está en la sangre. Entonces, si nosotros sabemos que la vida está en la sangre y el hombre es el que engendra, el Espíritu Santo entonces, ¿verdad?, hizo sombra en el vientre de María y colocó el óvulo y colocó la sangre creada por Dios
para que ese ser que nació era santo y puro, por eso ese sacrificio tenía que ser perfecto para que usted y yo, ¿verdad?, pudiéramos hoy hablar confiadamente, ¿verdad?, de la salvación, de la sanidad y de todas estas vindicaciones que la resurrección trae para que usted y yo sepamos, ¿verdad?, y conozcamos esa señal mesiánica. Entonces, ¿cuál es la señal de la resurrección? La señal de la resurrección, él dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Y él dijo, ¿verdad?, vendrá otro consolador, y usted sabe que el consolador es el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo, mi hermano y amigo, está aquí en la tierra hoy, haciendo lo que él prometió. Y usted me dice, ¿dónde está eso? Quiero decirle, como le dijo Felipe a Natanael, ven y ve. Y usted mismo, ¿verdad?, por sus propios ojos, usted va a ser testigo ocular de lo que está ocurriendo en este momento aquí en la tierra de una manera humilde y sencilla. Entonces, por la gracia del Señor, ¿verdad?, usted tiene que tener, ¿verdad?, visión espiritual para conocer esa señal, y esa señal, vamos a hablar un poquito de esa señal, ¿verdad?, porque yo creo que cuando esa señal llegó allá a los judíos y la despreciaron, yo creo que fue la última oportunidad que ellos tuvieron para que, o en algún momento ellos echaron su suerte cuando despreciaron esa señal que indicaba que Dios estaba aquí en la tierra vestido de carne, mostrándose a su pueblo para llevarlo entonces a la salvación, y ellos lo despreciaron. Entonces, uno ve que allá en el tiempo de Noé tuvo que haber, ¿verdad?, una última oportunidad, y nosotros estamos viviendo aquí, quizás será la última oportunidad hoy para usted, mi amigo que me escucha. Será hoy la última oportunidad para usted, porque quiero, ¿verdad?, mostrarle algo aquí. Cuando Noé, ¿verdad?, se cerró la puerta, no hubo más oportunidad. Ese fue su último sermón. El último sermón que ha sido predicado en cualquier gran ministerio ha sido para los que eran imposible que fueran salvos, porque ya habían cruzado la línea entre la misericordia y el juicio. Entonces, Noé, su último mensaje fue para los que era imposible que fueran salvos. Él entró y la puerta se cerró detrás de él, y él estuvo allí adentro 7 días antes que comenzara a llover. Su mensaje primero fue predicar, edificar el arca, y luego estar encerrado 7 días. Y imagínese usted, era un profeta, y yo creo que Dios le mostró, ¿verdad?, a los que estaban allí con él. Nunca hemos visto lluvia, nunca hemos visto nubes, nunca hemos visto un arco iris, pero cuando ustedes oigan trueno o ruido, relámpago, y que el cielo está tronando, esa es la señal de que el agua viene. No la conocemos, no sabemos qué es eso, porque no había, dirían ellos, pero el hombre se quedó confiando, ¿verdad?, en que esa visión que Dios le mostró iba a suceder, porque era un profeta, y Dios le muestra a los profetas, son videntes, y Dios les puede mostrar a los profetas, ¿verdad?, las cosas antes que sucedan, las previene. Entonces, miren a nuestro Señor Jesús cuando Él vino a la tierra. Él era un joven profeta de Galilea. Él entraba en la sinagoga, todos lo amaban, Él sanaba a los enfermos. Esa fue la primera parte de su ministerio y la primera etapa. Y la segunda etapa fue la profecía. Cuando Él comenzó a reprender a los fariseos y a los saduceos de sus días, les dijo lo que ellos eran y cómo estaban ciegos y no lo podían ver, y quién era Él y demás. Ustedes saben lo que les iba a pasar por ello, Por esto Él fue condenado, y basado en esto Él fue crucificado. Pero ellos no podían parar el mensaje. Ustedes y yo, cualquiera, puede parar el mensajero, ¿verdad? Pueden parar el mensajero, pero no el mensaje.
Y la Biblia dice que él descendió al infierno y les predicó a las almas que estaban encarceladas, que en otro tiempo desobedecieron, y ahí su último mensaje fue para los condenados que despreciaron el mensaje en el tiempo de Noé para que ellos se salvaran en el arca y no quisieron y no creyeron lo que ese profeta dijo. Entonces, simplemente que cuando Dios manda un mensaje a la tierra en su edad, siempre hay eso, ¿verdad? Hay unos que desechan, rechazan y otros que admiten y creen ese mensaje que Dios ha enviado para esa tierra, y a esos son los que Dios, para eso son esos mensajes que Dios envía para aquellos que creen, y para los otros es para condenación. Pero usted y yo tenemos suficiente, ¿verdad?, mente clara para aceptar lo que Dios está diciendo y no lo que el hombre dice, porque la Biblia dice, sea todo hombre mentiroso, mas Dios verdadero. Puede tener un título de psicología, de teología, puede ser un cabezón, puede ser muy inteligente, pero si está negando la palabra del Señor, es un mentiroso, porque la Biblia dice, sea todo hombre mentiroso, mas Dios verdadero. Eso no le da crédito porque tenga un título, o porque sea esto y porque sea aquello, o porque tenga dinero, de desechar la palabra de Dios, porque viene en juicio, y Dios lo que va a pedir es como aquel ángel del tintero que lo tenía en la cintura: déjame sellar primero en la frente a los que tienen ese sello, ustedes no lo van a tocar, pero después que yo selle, ustedes van a matar mamantes, todo el que no tenga el sello morirá. Y ese sello, ¿sabe cuál es? El Espíritu Santo, la revelación que Dios le ha dado a usted en su corazón, para creer que Él, todo lo que dice, tiene su cumplimiento tarde o temprano, llueve o relampaguee. Ese cumplimiento viene como hoy. El cumplimiento de la palabra de Dios está en esta hora aquí, la señal mesiánica está aquí, y Él dijo, todo espíritu que confiese que Dios ha venido en carne es de Dios, pero aquel espíritu que confiese que Dios no ha venido en carne no es de Dios. Y no estamos hablando de la carne del Señor Jesús, estamos hablando de sus hijos aquí en la tierra, que están vestidos de carne, y allí es donde Él se está manifestando en los elegidos, en sus hijos, manifestándose y dando a conocer esa señal de la resurrección, que es la sanidad de los milagros, el hablar en lengua, la interpretación, porque la única manera que Dios le da a usted a conocer las tácticas del enemigo es a través de esas herramientas que Dios tiene para que usted y yo tengamos esas armas poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Cómo es eso, hermano? Sí, a través de los dones es que usted va a conocer el plan que tiene el enemigo en contra de usted y en contra de la iglesia del Señor. Allí es donde Dios da a conocer, ¿verdad?, las tácticas del enemigo. Vamos a un ejemplo, y vamos al Antiguo Testamento, como Él es el mismo ayer y por siempre, y Él siempre hace lo mismo. Entonces, allá en Israel, cuando Israel iba a pelear con sus enemigos, cuando Israel se dejaba guiar por los profetas, ¿verdad?, y ese rey que estaba allí, que Dios lo colocaba allí, estamos hablando que Dios lo colocaba porque el hombre también colocó hombres allá, pero cuando Dios colocaba un rey, ese rey iba y consultaba al profeta, y entonces ese profeta, a través, ¿verdad?, del espíritu de la profecía, que es Cristo, le decía entonces qué plan tenía el enemigo, la estrategia que tenía el enemigo, y entonces venía el contraataque del pueblo de Dios, pero ya Dios le había declarado a su pueblo, ¿verdad?, la estrategia que estaba utilizando el enemigo para ir en contra de su pueblo. Y entonces ese ser tan poderoso que conoce todo, hablaba con el profeta, y el profeta le decía al rey cuál era la estrategia para contrarrestar la estrategia del enemigo. Eso lo hizo el Señor allá. ¿Lo hará hoy? La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y la iglesia que tenga esas armas
Porque le digo, mi hermano y amigo, ese es un arma letal para Satanás. Y cuando estoy hablando de letal, es capaz de eliminar y matar a cualquier cosa. Porque es la palabra de Dios la que nos ha dado Él a nosotros para contrarrestar, ¿verdad?, al enemigo. Con esa Él no puede. Entonces, esas armas poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza son los dones. Este hombre que está aquí parado es testigo de eso, porque lo ha visto con estos ojos cuando Dios acaba con el enemigo de una manera letal, porque Él es Dios. Y el diablo tiene que respetar a Dios porque él sabe quién es Dios y no puede jugar con Él. Por eso es que tiene que pedirle permiso. El diablo no va a hacer lo que quiere. No, él le pide permiso y lo vemos lo que pasó con Job. Entonces, cuando a usted y a mí me pasa algo, la Biblia dice, todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que aman al Señor. Entonces, cuando usted ve que algo le sucede, dele gracias al Señor, que usted no tiene explicación para eso, pero ¿cómo es que me pasó esto? Y esto es para bien, sí. El propósito de Dios es para eso, porque nosotros somos muy testarudos y muy desobedientes y rebeldes muchas veces con el Señor, y el Señor tiene que darnos golpes para que podamos aprender. Entonces, ¿cuál es el arma que Dios nos ha dado para la destrucción de fortaleza? Su palabra. Y hermano, ¿y dónde está eso en la Biblia? Búsquelo en Efesios 4. Porque cuando la Biblia dice que ese ministerio y esos dones son los que van a llevar a perfección a la iglesia, no se va a creer, no vaya a creer mi hermano y mi hermana que son palmaditas que Dios le viene a dar con ese ministerio y con esos dones. Le vienes a corregir lo malo que usted tiene y lo que yo tengo para que podamos llegar a la perfección con el látigo. Si no es por las buenas, pues es por las malas, porque ninguno de los que me diste se perdió. Entonces, ¿aceptaremos esta palabra? Bueno, vamos a seguir leyendo porque resulta que cuando usted y yo rechazamos lo que Dios envía, ¿verdad?, para que nosotros seamos corregidos, lo que viene es juicio después, porque cuando usted no cree la verdad, y yo no la creo, Dios manda un espíritu de error para que le crean a la mentira. Y cuando Dios manda ese espíritu de error, Él no le va a decir a usted, ahí te mandé un espíritu para creer. No, eso es un espíritu con una unción, como hizo allá en el pasado, con aquellos 450 profetas de Acab, y estaba Sedechías, y Micaías era uno solo. Y él no le tuvo miedo cuando el hombre lo sacó y le dijo, tú tienes que decir lo que los profetas aquellos están diciendo, porque esos son 450 y eso viene de una escuela. Tú no estabas en ninguna escuela. Tú no vienes de ninguna escuela, tú eres un ignorante, tú tienes que decir lo que ellos dicen, porque pues ese profetí, esos son los hombres que Dios escoge, muchas veces ignorantes, analfabetas, pero están dispuestos a decir lo que Dios dice. Entonces él dijo, no, yo voy a decir lo que Dios me diga que diga. Yo no voy a decir sino lo que Dios me diga que diga. Y eso sucedió, y aquel profeta, ¿verdad?, el jefe de los profetas se decía, ¿de dónde se ha salido el Espíritu de Jehová de mí para entonces llegarte a ti? Ahora, ¿usted sabe por qué dijo ese hombre eso? Porque seguramente él decía profecía que daban en el blanco, pero aquí estaba equivocado porque había una maldición en Acab y acá tenía que morir porque él había hecho algo muy malo y él tenía que verdaderamente llevar la sentencia porque había una maldición sobre él y nadie podía romper eso. Él tenía que pagar con su vida lo que hizo con aquel hombre que le quitó a Nabot, ¿verdad? Lo mandó a matar. Entonces usted y yo creemos que en esta hora está la señal mesiánica aquí en la tierra y está hablando y le está diciendo cosas que usted solamente sabe, pero muchos no quieren nada con esto porque esos dones que Dios envía es para corregir lo malo que usted tiene en su vida y cree que nadie lo sabe y Dios sí lo sabe. Pero Dios es un caballero y Él te dice arregla. Y cuando Él dice arregla, usted sabe qué es lo que tiene que arreglar. Bueno, usted se hace así el que no es con usted o el que no es conmigo y se hace por allá y disimula. Entonces viene Dios y lo avergüenza y le dice,
su nombre y le dice la fecha y le dice el día y le dice qué fue lo malo que hizo escondido por allá en su recámara, que nadie cree usted que lo vio y Dios sí lo vio. Pero ¿usted cree que Dios hace eso para avergonzarlo? No. Porque es su hijo y usted está en su noticia y Él quiere que usted esté limpio en su alma, en su corazón, en su espíritu, para que Él pueda utilizarlo aquí en la tierra, para que sus obras sean manifiestas aquí en la tierra. Pero se niegan mucho a creer que estas son las armas que Dios tiene para descubrir al enemigo, para descubrir al diablo, porque usted y yo, mi hermano, no podemos con un espíritu, pero Dios sí puede. Entonces, ¿para qué es que son estas armas? Para descubrir y entonces Dios defrauda las maquinaciones del diablo, ¿verdad? Las frustra a través de estos dones y ministerios. Le estamos hablando con credibilidad y estamos hablando con hechos que han sucedido en nuestras vidas, que somos testigos oculares de lo que Dios está haciendo. Pero cuando usted desprecia, ¿verdad?, algo que Dios envía a la tierra para que usted y yo nos corrijamos, pues lamentablemente, hermano, y en mi hermano, lo que quede es juicio. Usted puede decir, ¿verdad?, que tiene esto, que tiene aquello, pero Dios tiene su palabra revelada para esta hora, para que usted y yo nos corrijamos de tantas cosas malas que traemos pegadas, bien sea de las organizaciones llamadas evangélicas, bien sea del mundo, bien sea de donde sea. Dios quiere limpiar su vida a través de estos dones, porque yo creo que ya Él ha dicho en su palabra que ese ministerio y esos dones son para perfección de la iglesia. Entonces, si usted no cree en eso y cree que se va en el rapto, pues yo creo que no se va, porque Dios no habla dos veces, ni es bilingüe. Y Él dice, ¿verdad?, para perfección de la iglesia. Ahora, recuerde que allá va a entrar todo es perfección. Y el único perfecto es Dios. Y si usted no acepta lo que Dios ha provisto para su perfección, pues yo creo que Dios respeta su libre albedrío. Usted escoge, yo escojo, como hizo al hombre, ¿verdad?, en el principio, un agente de libre albedrío para que escogiera entre lo bueno y lo malo. Entonces, ¿cuál es verdad el argumento que mucha gente toma así? Pero es que el diablo también habla en lengua. Pues por supuesto que sí. Entonces, pero también creo que le digo algo. El evangelio está pervertido. ¿Y quién es el que pervierte lo original? Pues el diablo, porque yo para sacar, ¿verdad?, algo falso tengo que primero ver lo original. Entonces primero viene lo original y después de lo original viene la personificación. Pero Dios dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahora, cuando estamos hablando de conocimiento, no es de ciencia del hombre, ni ciencia de esta tierra. Estamos hablando de revelación, ciencia de Dios, que Dios le da a usted para conocer los dos espíritus que están dentro de la estructura de la iglesia. Y cuando estamos hablando de estructura, no estamos hablando de bloque ni pared, estamos hablando de personas. Porque allí entonces usted va a discernir qué espíritu es de Dios y cuál es del diablo. Entonces, es muy sencillo, porque si Dios está enviando estos dones para su perfección y para corregir lo malo que usted tiene, que el diablo lo hizo hacer y lo engañó, pues Él viene para corregir a través de esos dones eso. Entonces, si ese don viene y le dice a usted, es que tú vas para el cielo, tú estás bien, y usted sabe que está haciendo cositas malas, pues usted sabe que ese es el diablo. Pero si viene Dios y le dice, arrepiéntete de lo que has hecho que crees que nadie te vio, ¿quién cree usted que es eso? ¿El diablo? El diablo no le va a decir a usted que se arrepienta, ni le va a decir las cosas malas que él mismo le hizo hacer a usted. Eso lo dice Dios para que se corrija. Pero ahí está, tenemos que tener conocimiento y discernimiento, dónde es que está el bien y dónde es que está el mal.
puede ser un hombre pico de oro, inclusive hasta puede tener dones y le puede decir a usted, ¿verdad?, que usted está bien y usted sabe en su corazón que está mal. Vamos a un hecho que pasó en el pasado, en el tiempo de Jesús. Cuando el Señor le dice a aquella mujer, le contacta su espíritu a través de preguntas y a través de una conversación, una comunión que tuvo con ella. ¿Verdad? Y le dice, ¿dónde está tu marido? No tengo marido. Busca a tu marido y ven acá. ¿Sabía el Señor que no tenía? Pues por supuesto. Pero él quería, ¿verdad? Él quería conocer si ella era sincera o no. No tengo marido, bien has dicho, porque 5 has tenido y el que ahora tienes tampoco es tuyo. Ahora usted dice, bueno, pero es que eso puede saber cualquiera. No, porque las prostitutas en aquel tiempo se cuidaban mucho. No eran como hoy, que salen vulgarmente como sea y no les importa que conozcan su vida. Allá se preservaban de eso y por eso esa mujer se asombró, ¿verdad? Y se maravilló cuando le dijo eso, porque eso estaba, y usted sabe que los judíos y los samaritanos no concordaban mucho. Entonces cuando ella estaba también esperando esa señal mesiánica, ¿sabe? Porque ella le dijo, no serás tú el Mesías, ese mismo que habla contigo. Ahora fíjese usted, mi hermano, cuando él está hablando, la Biblia dice, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, increíble, ¿no? Que las ovejas perdidas, mire cómo estaban. Prostitutas, ladrones como Saqueo, locos como el demonio gadareno. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí fue que a través de la palabra manifestada, a través de los dones, Él entonces hizo llegar a su simiente hacia su naturaleza, a pesar de su condición caída, que ellos lo reconocieron. A través de los dones, entonces, Él atrajo a su simiente porque era una señal de que el Mesías estaba en la tierra, porque Moisés dijo, profeta como yo levantaré Jehová. ¿Cuántos años tenía Israel que no tenía profeta? Imagínese usted, desde allá del tiempo de Moisés hasta aquí, cuando apareció el profeta, entonces le dijo las cosas que tenían escondidas en su vida. Sí, usted me dice, pero eso fue el Señor Jesús, hermano, que tenía toda la plenitud del poder, pero mire lo que dijo Él, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Ahora, ¿sería eso una obra del Señor o no? El Señor no habla 2 veces o no es bilingüe. Él dice, las obras que yo hago, si yo hice esto, ustedes también tienen que hacerlo, porque mi espíritu está en ustedes. Entonces, ¿qué pasó? A través de los dones el Señor vino y descubrió a esa mujer y le dijo, verdaderamente, bien has dicho, 5 maridos has tenido y el que ahora tiene tampoco es tuyo. ¿Cómo sabía entonces él eso? Y ella se asombró y salió corriendo y dijo, vengan para que vean un hombre que me ha dicho todo lo que yo soy, cosas que yo estaba haciendo escondidas, y él me lo dijo todo. La señal mesiánica. Mira, Natanael, he aquí un israelita en el cual no hay engaño. Un momentico, ¿cómo me conoces tú a mí? ¿Cómo sabes que yo no engaño a nadie? ¿De dónde me conoces? Cuando estabas debajo de la higuera, cuando estabas ahí, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. ¿Sabe cuántos kilómetros habían? 24 kilómetros. ¿Cómo lo sabe usted, hermano? Lo dijo un profeta. Y yo le creo a los profetas. Entonces, ¿qué fue esa señal cuando él lo vio? Esa es una señal mesiánica. El único que conoce todas las cosas es Dios. Usted me dice, el diablo también pudo haber dicho eso. Y yo, no. El que estaba hablando era la palabra ahí hecha carne. Ahí no tenía, usted y yo no tenemos que pensar que era imitación de nadie, porque ahí estaba el mismo Dios vestido de carne, diciéndole a ese hombre quién era. He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y él sabía que él no engañaba a nadie, pero ¿cómo él lo sabía? Si era la primera vez que lo he visto. ¿De dónde me conoces? ¿Está dando cuenta cuál es la señal mesiánica? Cuando el Señor allá llegó todo polvoriento
Y él siempre se le muestra, es a los elegidos. Y le dice a Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? Detrás de ti, en la tienda. ¿Por qué se ríe? Un momentico, estaba de espalda. Estaba de frente a hablar con él y estaba detrás de él. ¿Por qué se ríe Sara? Entonces, captó la señal mesiánica Abraham. Él le dijo Elohim. ¿Y los otros dos ángeles? Él no le dijo eso a los otros dos, porque la gente cree que son tres divinas personas. Dios es uno. Él le dijo Elohim a él. Entonces, él se le muestra, es a los elegidos, por eso él dijo, yo vengo a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él está buscando su simiente y a la simiente él se les declara y le dice, yo soy el que habla contigo. Esto de mañana te está diciendo el Señor. Yo soy el que hablo. Entonces, ¿usted quiere ver que eso es verdad lo que le estoy diciendo? Lo invito y le digo como le dijo Felipe a Natanael, ven y ve. Y tú vas a ser un testigo ocular de lo que Dios dice en su palabra, tiene un cumplimiento para tiempo y hoy es el cumplimiento de que ese Mesías está aquí en la tierra recogiendo lo suyo porque viene una tremenda catástrofe en la tierra que el mundo ni se imagina que es capaz de hacer ese espíritu del anticristo, lo mismo que hizo en la Roma imperial. Mató a niños, ancianos, porque se oponían entonces a la religión que en ese entonces estaba, y usted sabe cuál es. Hoy se repetirá la historia, pero cuando llegue ese momento, ya no habrá retroceso, ya usted habrá pasado entre la línea de la misericordia y el juicio. Por eso es, si hoy oyere su voz, no endurezca su corazón, sino que abra su corazón a la palabra de Dios y entienda que la vindicación, la afirmación de que Jesucristo ha resucitado es la sanidad, la salvación, los milagros, las señales, tantas cosas que Dios dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Somos testigos oculares, como hemos dicho, y está parado aquí alguien que casi que pasa para el otro lado por 2 infartos, y el Señor a través de esas herramientas que él tiene dijo, él no necesita cirugía. Su mano posó sobre este corazón y ese corazón está sano. Entonces, ¿seremos testigos oculares, sí o no? Que me venga alguien a decir que Dios no sana, me va a decir que el diablo es el que sana. El diablo vino para matar, hurtar y destruir, y Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo, que es eso mismo que estamos hablando. Entonces, ¿estamos hablando con credibilidad o no? Porque si usted necesita, ¿verdad?, tener una señal en su alma de que el Mesías está aquí en la tierra. Ahora, qué cosa tremenda, ¿verdad? La segunda etapa dice que fue la profecía. Cuando él comenzó a reprender a los fariseos y a los saduceos en sus días, él les dijo lo que ellos eran y cómo estaban ciegos y no lo podían ver. ¿Y quién era él? Y estaban pidiendo señal, queremos señal de ti. La señal más grande que ellos tenían, lo estaban enfrente de él, estaban hablando con él. Pero su aspecto físico, su condición, no les impidió reconocer al Mesías en su tiempo, que era la condición eclesiástica que tenían ayer, ¿verdad? Hoy también es lo mismo, no pueden reconocerla y condenan las cosas que Dios está haciendo para su beneficio del pueblo, para edificación del cuerpo de Cristo y para la perfección. Ahora, pero ellos no podían parar el mensaje, no lo pueden parar, ¿verdad que sí? Entonces, ahí su último mensaje fue para condenados. Cuando él fue allá, usted sabe, al infierno, y pasó lo que pasó. Ahora, mi hermano y mi hermana, sencillamente abramos los ojos y veamos, ¿verdad?, en dónde estamos nosotros parados hoy. ¿Cómo es que Dios manda un don a la tierra y
yo voy a despreciar lo que Dios manda para mi beneficio, para mi salvación. Eso lo hicieron los judíos, la historia se repita. Dios mandó el don más grande que ha podido tener la tierra, él mismo, vestido de carne aquí, para solventar y acabar con el pecado, y llegaron y lo mataron. ¿Creen que esos espíritus estaban allá nada más? Hoy están aquí en la tierra, contradiciendo el plan de Dios y lo que Dios ha provisto para que usted y yo lleguemos a la perfección. Pero hay un pueblo muy pequeño, porque Dios habló de una manada pequeña, no habló de multitudes, y Dios no trabaja con grupos, Dios trabaja con personas individualmente. Y eso es lo que está haciendo Él hoy en día, trabajando, ¿verdad?, individualmente. Yo creo pues que esto lo vamos a continuar, ¿verdad?, en otra hora, porque es bastante amplio y yo quisiera, ¿verdad?, hablar más sobre esto, porque ya usted es responsable cuando usted está oyendo esto, porque la señal está aquí en la tierra, no la despreciemos, tomémosla en nuestras vidas y usted tendrá una bendición para. Recuerde, las cosas de Dios siempre son menospreciadas, pero las cosas del diablo yo no sé por qué tienen tanto atractivo, porque sabe una cosa, el pecado es atractivo, el pecado es muy atractivo, pero más atractivo es la vida eterna. Entonces desechemos las cosas del diablo y tomemos lo que Dios quiere para usted y para mí, que es el beneficio, ¿verdad? Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que tu palabra es medicina a mi carne. Entonces yo creo que Dios les bendiga, mi hermano y amigo, Dios les guarde. Y si usted se siente mal de salud ahí, vamos a comprobar, ¿verdad?, esa señal o esa vindicación de esa señal del que Él está vivo, porque eso fue lo que el Señor le dijo: esta generación mala y adúltera recibirá esa señal. ¿Cuál señal? La señal de la resurrección, que es: las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Entonces, oremos para ser despedidos, pues, y entonces continuaremos próximamente con este tema. Padre, gracias te damos por esta hora, cuando tu palabra ha sido expuesta, Señor. Te rogamos que abra los corazones de aquellos que verdaderamente son redimibles y salvables, Señor, porque esta tu palabra es la que, Señor, va a aquellos corazones, Señor, y hace aquello para que tú le envías, Señor. Yo espero en esta hora que tú hayas enviado, Señor, esta palabra para que la gente recapacite y se dé cuenta, Señor, que lo que está pasando en el mundo no es cualquier cosa, es el inicio de un principio que trae un fin, Señor, porque es el principio de un fin esto que está comenzando. Gracias te damos por aquellos que abrigan sus corazones para, Señor, ver y oír, Señor, lo que tú estás haciendo en esta hora. Que ellos se den cuenta, Señor, que el Mesías está aquí en la tierra y está haciendo las obras que le prometió que haría en un pueblo, en una iglesia, donde Él sería la cabeza, donde Él sería la jefatura, donde Él sería la preeminencia de su iglesia. Y por eso, Señor, pasó lo que pasó en el Antiguo Testamento. Cuando ellos se dejaron guiar por los profetas, todo estaba bien, pero cuando ellos eligieron un hombre, todo Israel se vino de pique hacia abajo y resultó fatal para ellos. Señor, nosotros creemos en la guianza del Espíritu y no del hombre. Gracias te damos por eso. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que sanes a aquellos que tengan fe, Señor, para que tu mano poderosa llegue, Señor, y quite toda cosa mala de sus cuerpos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Sea hecho conforme a la fe de ellos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde y hasta la próxima nuevamente. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.